buenos días, señores, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos siempre ese apoyo que nos fortalece y nos motiva cada domingo a venir aquí a hacer este programa, y entregarle todo nuestro contenido con el respeto, ¿verdad, don Eli? Y la transparencia con que ustedes lo merecen. A nuestro querido compañero don Eli Helliger, que hoy está, como siempre, elegantemente activado bien atildado para estar aquí en este espacio. Y déjeme decirle, don Eli, que usted vino con un azul cielo en esa corbata, que eso significa que la cosa está bien a nivel de corbata. A nivel de corbata. Y que usted superó con creces a un tal Carlos Batista. No, jamás. Lo del tal es de cariño. Lo de Carlos Batista es insuperable. No, ya eso pasó a la historia. Ya usted ahora es que domina el ámbito, el ambiente, en cuanto a corbatas se refiere. El buen amigo Carlos Batista es insuperable. Mira, el que tiene que estar luciendo esas corbatas bellísimas es el presidente de la República, Luis Abinader. En Francia. Sobre todo, sí, con ese encuentro que tuvo con Macron. Y de buenos resultados, porque está dispuesto, ha expresado su interés de financiar, don Eli, el 85% de la construcción del metro y sobre todo de un plan integral sobre el transporte de Santo Domingo. Y ese tema muy importante que trataron, Eli, sobre la situación haitiana y apoyar a las fuerzas kenianas que están allá, que yo creo que han resultado muy poco a poco el esfuerzo diplomático, porque esas bandas haitianas son duras, don Eli, son asesinos fuertes. Poco a poco el esfuerzo diplomático que ha venido haciendo el presidente de la República en algún momento dará su fruto, porque, por ejemplo, recientemente le enviaron una carta a todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidiéndole que miren, que pongan su mirada en atención hacia Haití. Y el presidente aprovecha, don Eli, cada escenario para hacer ese llamado. Cada escenario. No escatima esfuerzos para aprovechar cada escenario donde va fuera del país y llamar a la comunidad internacional, que yo pienso, don Eli, que no ha dado el respaldo que se necesita en esta situación y que prácticamente lo ha dejado todo en manos de la República Dominicana. Y eso que ha hecho Donald Trump de impedirle la entrada a los haitianos no ayuda. Yo creo que aumenta la desesperación. Aumenta la desesperación. Y la desesperación de Haití y la presión de RD. La presión, sí, hacia el país. Y hay que destacar que desde en este periplo que toca a varios países de Europa, de Europa el presidente regresa a Brasil, en donde el presidente Lula ha convocado a una conferencia a los miembros, a los países del Caribe de habla inglesa y del Caribe de habla francesa y la República Dominicana para discutir la situación de Haití. Como todos sabemos, hay una presión, estos países pequeños del área del Caribe también tienen la misma presión de nosotros, de una sobre inmigración, de una inmigración descontrolada de ciudadanos haitianos. Y creo que en Brasil también comienza a sentir, en Brasil y en gran parte de Sudamérica se comienza a sentir esta presión desbordada de una inmigración haitiana. Pues, ¿qué van a hacer en Brasilia, en esta reunión encabezada por el presidente Lula da Silva? Pues discutir y ver y discutir fórmulas para contribuir a aliviar la situación que está padeciendo el hermano haitiano, que la prensa en los últimos días ha destacado que mediante el uso de drones dirigidos hacia los lugares donde están estacionadas las bandas, han muerto más de 100 supuestamente integrantes de estas asociaciones de personas que la llaman bandas, que mantienen sitiada a la población haitiana,
A la población civil y que supuestamente ocupan ya casi un 80% de lo que es la geografía de Puerto Príncipe y de otros lugares. Don Eli, otro que está sufriendo una fuerte presión es el llamado detective Ángel Martínez. Es un ángel caído ya. Un ángel caído, ay Dios mío. Ángel caído. Pues, con esta lluvia de demandas. Se le han caído todos los palitos. Todas las salas. Todas las salas. Otro que ahí está el ex ministro de Educación, que también lo demandó. Creo que don Hipólito Mejía también lo va a... Bueno, el hombre, se le han caído las salas, como dice usted, y eso es un ejemplo del cuidado que uno debe de tener al manejarse y referirse a una persona y no ir alegremente dañando reputaciones, don Eli. Entonces, en busca de esos likes, ¿verdad? Sí. En busca de esos me gusta y en busca de monetizar en las redes, hay personas que llegan a hacer de todo sin tomar en cuenta que esto podría traer consecuencias, podría traerle consecuencias nefastas, y que uno debe saber lo que le puede ocasionar o lo que le ocasiona el usted embarrarle la reputación a una persona sin usted tener los elementos de prueba, los elementos del lugar que demuestren que ciertamente una persona es ladrona, una persona es corrupta, una persona es narcotraficante, porque es muy fácil usted ponerse aquí a estar endilgándole cosas a personas. Don Eli, cuando a una persona se le acusa y se le endilga cosas de esa naturaleza, su vida familiar, su vida profesional y su vida en términos económicos cambia y es afectada en términos sociales. Entonces, hay que poner un freno a eso, don Eli, porque hoy es aquel y aquel, pero mañana puede ser usted, puedo ser yo. ¿Entiende? Bueno, él está probando ahora... ahora dice que era un viejito. Ahora dice que es un viejito. De 71 años. De 71 años, un viejito, pero cuando agarraba su micrófono por las redes a decir cualquier cosa que le llegara a la cabeza. Por lo cual hay informaciones de que él a muchas personas le llegó a cobrar. ¿Extorsión? Extorsión. Sí, ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Él en Santiago está acusado de extorsión. Pero mire, variando un poquito el tema, parece que ya la situación del YESE va a contribuir, va a adelantar el proceso judicial que se inició, porque el informe de los técnicos ya fue entregado a la Procuraduría General de la República. Un empleado, Gregory Adames, que empleado de ahí, del YESE, horas antes de que ocurriera la tragedia, se comunicó con su jefe, que estaba fuera del país, y le dijo que había que suspender la actividad de esa noche, porque ciertamente él había detectado que el techo estaba en muy malas condiciones y que podía ocurrir una desgracia. Pero el propietario del YESE, aparentemente, y lo que ha salido a relucir por la prensa, le dijo que no, que siguiera hacia adelante, sobrevino la tragedia que costó más de 236 víctimas, personas que perdieron su vida, pero los que perdieron a su esposa, a los hijos que quedaron huérfanos, etcétera, son muchos. Bueno, don Eli, vamos a esperar que ese informe sea lo más objetivo posible. Ahí vi que la comisión que integró que hizo esa investigación, ahí hay como 3 o 4 expertos internacionales de distintos países. Vamos a ver, aunque con informe y sin informe no hay forma de volver atrás tantas vidas que se perdieron ahí. A ustedes permanezcan en sintonía, porque venimos con nuestro invitado en el día de hoy, que se trata del abogado experto constitucionalista Denis Olivero,
residente en la frontera y que conoce muy bien la situación que pasa, y nuestro tema principal será el tema haitiano. Okay. Así es que a ustedes no se muevan, que venimos con más, para que después no digas que no lo sabías. Retornamos. Señores, a ustedes gracias por continuar con el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra, y llegó nuestra hora estelar, nuestro momento estelar, y es de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Dennis Olivero. Él es abogado constitucionalista, pero sobre todo que es un hombre de la frontera, y en esta ocasión viene bien, don Eli, conversar con alguien, sobre todo con el conocimiento de nuestro invitado en el día de hoy, a propósito de esa situación que está viviendo la frontera dominicana con Haití. Para nosotros un placer recibirles, doctor. Buenos días, Mayra y don Eli. Buenos días, un inmenso placer estar con su programa Entérate con Mayra. Sí, señor, para que después no diga don Eli que no lo sabía. Ay, mamá. Fantástico, un placer compartir con ustedes. Gracias, con gracias a usted. Vamos a comenzar esta entrevista hablando de la situación de los pueblos fronterizos, a propósito de que ahora desde aquí de la capital se habla de que se ha destacado un gran contingente militar para impedir el acceso de migrantes indocumentados, y por qué no, también de ciudadanos haitianos integrantes de la famosa banda que hoy controlan Haití. ¿Cuál es la situación de la región fronteriza y específicamente de tu provincia? Elías Piña. Elías Piña. Sí, buenos días nuevamente a todos. En primer lugar, hay que celebrar que el gobierno haya dispuesto un contingente militar para reforzar la frontera, y hay que reforzarla porque hay que admitir que la frontera es una frontera porosa. Por lo tanto, en algunos lugares de nuestra frontera lo que hay son pequeños riachuelos, muchos de ellos en condiciones ya de sequía. Entonces, cruzar una frontera donde los límites naturales son casi inexistentes, o sea, no hay grandes montañas, el muro todavía está en construcción, entonces es fácil cruzar. Entonces, la decisión del gobierno de fortalecer el cordón fronterizo, sobre todo con la presencia de más militares, es una buena medida, sobre todo para evitar la penetración de las bandas haitianas, que todo el mundo conoce las condiciones en que opera el pueblo haití. Pero ¿cómo se desarrolla la vida en esas zonas de la frontera, en esas ciudades? ¿Hay tensión? ¿Se desarrolla la vida normal o se está como a la expectativa o pendiente de que pueda ocurrir cualquier cosa de ese lado? No, realmente particularmente en la provincia de Las Piñas, sobre todo los municipios fronterizos, aunque la amenaza está, no hay ese nerviosismo, y ya yo he comentado anteriormente que la vida entre los dominicanos y fronterizos no es como la vida de antes, que era una relación mucho más nerviosa, con mucho más altercado. Ya que el nivel de comercio ha permitido que los hermanos haitianos y dominicanos convivan casi de manera habitual. Doctor, ¿y esa medida de Trump de impedir la entrada de ciudadanos haitianos a los Estados Unidos implica más presión para la República Dominicana? Evidentemente, mientras más presión se genera a nivel internacional, vimos también la situación de Perú, donde tiene una situación también, y Chile, una situación bastante tensa con los haitianos. Mientras más puertas se cierran a los hermanos haitianos a nivel mundial, mucho más presión ejercen sobre nosotros por razones naturales que todo el mundo conoce. Aquí, aunque no estamos en el paraíso, pues es el lugar natural donde ellos pueden ser refugiados desde el punto de vista económico. Este es un país que progresa, que tiene una construcción. ¿Y la medida es esa, cerrarle las puertas? Yo pienso que la comunidad internacional, y es un llamado a gritos que ha hecho el país, el gobierno, y han hecho personalidad a nivel internacional, la situación de Haití es un compromiso internacional de resolverlo, o sea, y cerrar puertas realmente eso no reivindica nada. O sea, Haití, aunque uno no es partícipe de eso, porque nosotros hemos sido intervenidos en varias ocasiones, en el 16, en el 65, Haití necesariamente hay que intervenirlo militarmente, una fuerza internacional
que permanezca allá hasta que el país se estabilice, porque Pero ahí están los kenianos que no, nada. no, realmente hay 2 años ya y el resultado todavía Está por verse. ha sido mínimo el resultado de la intervención de los kenianos. Entonces Haití hay que intervenirlo de verdad, o sea, intervenirlo hasta que las instituciones de Haití puedan operar. Y reitero, no es nosotros los dominicanos que hemos sido intervenidos históricamente, no es una postura quizás más acorde con el derecho internacional, pero Haití no tiene solución. Entonces, desde el punto de vista interno, Haití escapó a la capacidad que tienen sus organismos, sus fuerzas armadas, que no tienen, su policía, no tienen capacidad para resolver el tema de las bandas. Y de hecho, las bandas son las que dominan Haití. El comercio, la parte política, todo está centrado en las bandas haitianas. Entonces, una intervención que nosotros vemos como la única solución que tiene Haití para estabilizarlo, porque una vez estabilizado tú puedes hacer programas, políticas de gobierno, de recuperación, de siembra, pues, política digamos, establecer zonas francas en Haití, porque tiene mano de obra que pudiera ser mano de obra quizás, podemos decir, barata, pero con la situación de Haití, un país que está en caos y está en permanente tensión, un país que no produce. Y lo primero que un país requiere es estabilidad para poder producir y para poder articular políticas sociales que permitan que la gente produzca, que tenga los servicios de los hospitales, las escuelas. Entonces, sin eso, la situación de Haití es prácticamente inviable. Denny, el gobierno inició la construcción de un muro en la frontera que está avanzado. En los tramos que se han construido, que se han erigido, ¿ha habido algún resultado positivo con la construcción de ese muro? ¿Han disminuido los robos de reses, el tráfico de indocumentados, el tráfico de cualquier cosa que pasa por la frontera, desde armas hasta droga, ajo, lo que sea? ¿Ha contribuido este muro? Para ser sincero, la franja que corresponde a la provincia de Las Piñas, donde hay el muro, que está bastante avanzado y casi finalizado, sí. En esa parte, lo que tiene que ver con el tráfico de animales ha disminuido. El tráfico de armas y el tráfico de personas ya es otra cosa. Es otra cosa. Todos sabemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno, pero en una actividad ilícita donde impera el beneficio personal y se ha hecho un gran negocio lucrativo para tanta gente que vive en la frontera como gente que vive aquí, es una situación difícil. Sabemos que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo el presidente de la República, pero el tráfico donde se mueve dinero, donde lo que implica intereses, es una situación compleja y permanentemente siguen pasando indocumentados. Es una lástima decirlo, pero siguen pasando indocumentados. Y con ello, evidentemente, si pasan seres humanos, también pasan armas y pasan otras cosas. Esa es la lastimosa realidad de la frontera. Pero el robo de animales sí ha disminuido. Particularmente en el municipio Comendador, que es la parte donde ha hecho el muro, pero en los otros municipios ha bajado considerablemente, pero sigue siendo un problema para los productores y los agricultores de la zona. En términos del intercambio comercial entre República Dominicana y Haití con esta situación, ¿hasta qué porcentaje se ha reducido esa actividad y cómo ha afectado en cierta manera a ambos lados? Tenemos el principal comercio de la provincia, es el mercado que está en Carrizal, aquí en Comendador, que es un mercado porque en los otros municipios de la frontera, o sea, no hay carreteras donde permitan el comercio en grandes cantidades. En los otros lugares de la frontera, pues hay un comercio en Haití, pero ese comercio tiene que estar transportado a través de animales, por lo tanto la cantidad no es importante. Pero a nivel en Carrizal, aquí en Comendador, que es el principal mercado de la provincia y uno de los más importantes de la frontera, se ha visto interrumpido. De hecho, estaba cerrado hasta hace poco el mercado, porque precisamente por la situación de inestabilidad con Haití. Entonces, eso evidentemente afecta de manera muy considerable la economía, sobre todo de ese municipio, y sobre todo el empresariado Comendador, que es un empresariado muy activo, cuyas actividades comerciales fundamentalmente se alimentan con el intercambio comercial con Haití. Entonces, esa situación de inestabilidad de Haití ha impedido precisamente que la aduana que funciona en el municipio de Comendador pues funcione
y el mercado estaba cerrado hasta hace poco. No sé si en los últimos días lo han abierto, pero estaba cerrado precisamente por la situación de inestabilidad de Haití. O sea que la situación de Haití afecta también el comercio y el trasiego de mercancía a nivel de esos pueblos de la frontera, ese pueblo fundamentalmente que depende del mercado binacional. Denny, he visto que el Senado de la República, ya entrando a otro tema, ha aprobado modificaciones a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. Por ejemplo, en las elecciones pasadas vimos algunas contradicciones con relación a las funciones del Tribunal Superior Electoral y el Constitucional, a pesar de que el artículo 214 de la Constitución habla claramente de cuáles son las funciones del Tribunal Superior Electoral. Pero cuando se trataba que los candidatos hablaban de violación a los derechos fundamentales, obviamente se iba al Tribunal Superior, al Tribunal Constitucional, y con esto se vio en algunas ocasiones que sus sentencias desdecían las del Tribunal Superior Electoral. ¿Considera usted que con estas modificaciones esa situación quedó saldada o quedó ya bien establecida y delimitada las facultades y funciones expresa de cada una de estas altas cortes? Recuerde que nosotros tenemos las altas cortes, son relativamente jóvenes. Sí, Entonces, 2010. Claro, entonces es normal que en la vida democrática, democrática se nutre de contradicciones. Y precisamente por ser normativas relativamente jóvenes, es normal que en los procesos electorales se den circunstancias como la que usted expresó. O sea, quizás un tribunal cruzaba el límite que le corresponde a otro tribunal, entonces precisamente el Congreso está para corregir eso, y eso se corrige en la medida que se dan las situaciones. Entonces ese tipo de contradicción entre facultades que le corresponden al tribunal electoral o fundamentalmente al constitucional, que las tomaba el tribunal superior electoral, evidentemente que chocaba muchas veces con la Constitución y con las facultades propias que le daba la Constitución al tribunal constitucional. Entonces ese tipo de situación lo que hacen es que momentáneamente crean caos, pero te permite para futuras situaciones, y el Congreso ha sido ágil, resolver ese como había dicho un pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, resolver ese choque de trenes. Pero sí, pensamos que es oportuno que el Senado haya aprobado esas modificaciones para evitar que en los conflictos electorales que se presentarán próximamente, pues queden resueltos ya desde el punto de vista de la ley, las situaciones que se cruzaban entre un organismo y otro. Y sobre todo entender que las decisiones del Tribunal Constitucional son las decisiones que atan a todos los poderes del Estado. Entonces, por lo tanto, no es saludable para la democracia que estén otros tribunales, o sea, tomando decisiones que pudieran chocar con las facultades que le corresponden al Tribunal Constitucional. Denny, volviendo a la situación de los pueblos fronterizos, ¿cuál es la situación? ¿Qué tú les recomendarías al Poder Ejecutivo, a los empresarios, para contribuir al desarrollo de esa región que tan desolada? Vamos a comenzar por el Estado, porque el Estado es quien traza la política nacional. Correcto. Y nosotros culturalmente tenemos la costumbre de que esto es un país que actuamos por operativo. Por operativo. O porque una situación en un momento determinado llama la atención nacional. Entonces la frontera no puede ser que solamente es importante para el país o para la política del Estado Dominicano cuando hay crisis con Haití. O sea, la frontera, el principal muro de contención de un país en su frontera, sobre todo habitable, son la gente que vive ahí. La gente que vive ahí es el primer muro de contención que requiere una frontera, sobre todo con la amenaza constante, la situación de Haití, que todos sabemos, o sea, en este país todos sabemos la situación
y de Haití. Entonces nuestra principal amenaza es Haití. Entonces, pero los pueblos fronterizos, normalmente la política del Estado no está diseñada para preservar a la gente. De hecho, las migraciones más altas que tenemos son de los pueblos fronterizos. Hacia la capital. Hacia la capital. Y fuera del país. Nosotros tenemos la provincia de Las Piñas, alrededor del 35-38% de los votantes que todavía votan allá. Que están fuera. Son fuera. Estoy hablando de el mercado electoral. Significa que hay también otro porcentaje importante de gente que su lugar de votación lo ha hecho Santo Domingo. O sea, hasta allá podríamos estar hablando de que cerca del 50% de la gente, en la medida que crece, emigra. ¿No han recibido esos pueblos de la frontera la atención debida de los gobiernos, de los distintos gobiernos? No ha habido una política de Estado destinada a preservar y a garantizar que la gente en la frontera tenga una vida con unas comodidades que le impidan venir sobre todo a los grandes centros urbanos. Pero es un tema viejo, es un tema que aquí lo estamos trabajando desde el año 1960. La gente aquí, de la caída de Trujillo, la gente aquí ha estado emigrando porque... Trujillo llevó a cabo el famoso proceso de la dominicanización de la frontera. Sí, pero estamos hablando de una vez dominicanizar la frontera según la situación que se presentó en el 37 con la famosa matanza haitiana. No hay política sostenible del Estado Dominicano para darle servicio suficiente a la frontera, crear fuentes de producción, incentivar a los empresarios, además de la ley. ¿La ley fronteriza no ha contribuido mucho? En la provincia de Las Piñas hemos tenido una inversión muy baja, muy a pesar de los incentivos de la ley. Muy pocas empresas se instalan allá. Entonces pienso que el Estado tiene que hacer un poco más de esfuerzo para sobre todo dotar a la frontera de servicios esenciales y servicios básicos para que la gente no tenga que emigrar, y sobre todo en el plano agrícola. Ayudar, financiar un poco más al sector agrícola, los agricultores, para que se queden allá, facilitar los mercados, quizás la construcción de invernaderos que permita también aprovechar el mercado haitiano. El mercado haitiano aprovecharlo, pero con la producción de la frontera, porque ¿qué se vende en la frontera? Fundamentalmente son productos que no se producen en la frontera. Cuando pudiéramos tener una producción con suficiente cantidad que le permita hacer negocio a la gente que vive en la frontera, en vez, porque son patanas que van, pero van desde Gran Santo Domingo o van desde el Cibao. O sea, no son patanas de productos que se originan en la frontera, que perfectamente pudiéramos tener las condiciones para que la gente produzca y haga intercambio comercial con productos de la frontera, que eso enriquece la mano de obra y la gente que vive allá. Oliverio, ¿sabes que hay personas que dicen que a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para mantener una regulación de la migración haitiana hacia el país, aquí supuestamente está ocurriendo algo, y es que empresarios haitianos de manera muy tranquila y subrepticia están haciendo inversiones y, como dicen popularmente, amarrando su chivo en la República Dominicana, y que eso está ocurriendo de manera tranquila y nadie ha dado la voz de alarma. Esas son simplemente cosas que piensa la gente, o ciertamente se pudiera estar produciendo eso en este territorio. Pero en términos reales, y siendo honestos, el mundo lo que tiene, el problema de Haití no es necesariamente la inestabilidad, el problema del mundo es riqueza. El que tiene capacidad económica se va a cualquier parte del mundo y es bienvenido. O sea, los empresarios pueden migrar su capital a cualquier parte del mundo y son bienvenidos. Lo igual que aquí que se dé con el tema haitiano, se puede dar también con los rusos, con los españoles. Pero en el caso de los haitianos se habla de que eso es una forma de ir introduciendo y estableciéndose para tener cierto control, porque lo que tradicionalmente ha ocurrido entre los dos pueblos. Recuerda que es normal también que hayan teorías de conspiración. Y digo yo, bueno, y con relación al tema haitiano hay mucha teoría de conspiración. Y es normal que si hay empresarios haitianos, en Haití hay mucha gente con mucha capacidad económica. Es normal que se establezcan aquí. Eso es normal, perfectamente normal. Ahora, los estados están en la obligación, y los organismos de inteligencia, que el Estado tiene muy bueno y tiene muchos, tienen la obligación de mantener, porque esto es un país pequeño, se puede decir vigilancia sobre los extranjeros que puedan hacer algún tipo de política que pueda alterar el orden público. No creo que eso sea una amenaza real, porque
nosotros no decimos lo mismo de los españoles, de los rusos, de los alemanes que vienen aquí, o sea, y es normal que se instalen aquí algunos haitianos. ¿Y va bien el protocolo que están usando las autoridades para las deportaciones de los haitianos, el manejo? ¿Cómo usted califica si hay irrespeto a los derechos fundamentales? ¿Cómo ve todo este proceso que se está pues llevando a cabo? La diplomacia haitiana tiene la ventaja de que es una diplomacia muy activa. Y el hecho de que no estemos escuchando escándalos. Son buenos en diplomacia, son muy buenos, muy especiales. Son muy buenos, hay que admitir que muy correctos. Haití con sus limitaciones tiene una diplomacia muy activa y muy capacitada. El hecho de que no tengamos escándalos con relación al proceso de regulación que está llevando el Estado significa que todo está ocurriendo con respeto a los derechos humanos, porque recuerden que el tema haitiano es un tema muy supervisado y vigilado por la comunidad internacional. Además, también aquí hay muchos dominicanos también que vigilan el trato, que se dé un trato correspondiente. Es lo correcto. Sí, que son seres humanos por encima de todo. Claro. Y son seres humanos que requieren protección, seguridad. Porque la primera condición para exigir respeto es ser humano. Y ellos la primera condición que tienen son humanos, entonces que se les respete es una obligación y un compromiso del Estado con los derechos humanos a nivel internacional. Denny, desde aquí, desde la capital, se dice, bueno, que los pueblos fronterizos se están despoblando. Como tú señalabas anteriormente, hay una gran masa que migra hacia los centros urbanos, muy alejados de esa provincia, como la capital. ¿Es cierto esto que se dice de que a medida que los dominicanos van saliendo de su lugar de origen, de esos pueblos fronterizos, su lugar es ocupado por ciudadanos haitianos? ¿Cómo está la proporción de la población en tu provincia, ciudadano haitiano, ciudadano dominicano? ¿Cuál es el porcentaje de uno y otro? Sí, con relación al tema productivo, hay una situación muy grave que está ocurriendo. Y es que la mano de obra, sobre todo en la producción agrícola, está copada más de un 90% por la mano haitiana. La mano de obra. Y no es que están generalmente contratando obreros, es que esos obreros están produciendo y dándole un porcentaje de su producción al propietario de la tierra. Y eso tiene consecuencias predecibles. O sea, cuando tú tienes la sustitución total de la producción de una zona fronteriza por parte de los haitianos, evidentemente habrá una sustitución a mediano plazo total de la población. Entonces, el porcentaje de nacionales haitianos versus nacionales dominicanos, yo diría que está alrededor de un 20-25% a nivel de la provincia de Las Piñas, que es un porcentaje bastante alto. Ya en un país, cuando tú tienes un 10% de una población de otro territorio, eso constituye una alarma. Para nosotros, a nivel de la frontera, un 20-25% de población haitiana. A eso se suman lo que le llaman rayanos o arrayanos, que son intermedios, mitad dominicano, mitad haitiano, hijos de... No, yo te diría que población haitiana puramente haitiana, porque ya el arrayano ya es el producto del mestizaje entre un dominicano y un haitiano, que eso generalmente ha transcurrido y no era tan alto, ahora es mucho más alto, pero a haitianos puramente hablando, el porcentaje oscila alrededor del 20% a nivel de la provincia de Las Piñas, que es la provincia que yo más conozco, aunque conozco buena parte de la frontera, pero la provincia de Las Piñas es de la que más tengo conocimiento, lo cual indica que es un porcentaje alto. Culturalmente, ¿esa población haitiana se integra a la cultura dominicana o se mantiene, diríamos, en un gueto? Cuando tú tienes una población ya activa y tan alta en la población, la gente, en vez de promocionar o adherirse a la cultura del territorio que le hospeda, crean su propia cultura, y de hecho muchas de las manifestaciones culturales haitianas lo que hacen incluso que penetran a la cultura nuestra. Recuerde que los dominicanos tenemos esa facilidad de acoger rápido. Realmente acoger. Entonces, no es un tema de identidad que tenemos nosotros, pero nosotros tenemos facilidad para transculturizarnos con una facilidad enorme. Entonces,
la presencia haitiana evidentemente que inocula en el sentimiento y en la cultura nuestra parte de sus costumbres, ¿no? ¿Aprenden los dominicanos de tu provincia a hablar esa lengua, ese criollo, el patuá, ¿no? El patuá, ese creol que hablan mayormente los haitianos pobres, los haitianos migrantes? Sí, allá lo hablan y es más común que sean los comerciantes y la gente, y la gente que tiene intercambio con ellos permanente, lo aprenden. Hay mucha gente allá que maneja ya el patuá o creol, pero son especialmente la gente que está ligado al área de comercio con ellos. Bueno, don Denis Oliver, nosotros queremos agradecer su participación en este espacio. Lamentablemente hemos llegado ya a esta parte y reiterarle pues la invitación para que nos acompañe en una próxima ocasión. ¿Le parece bien? Gracias, muchas gracias Mayra por la invitación y desearle éxito, y seguro que para nosotros ha sido un gran placer haber compartido con su audiencia en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y a ustedes permanezcan en sintonía porque aún queda más de Entérate con Mayra. Ya volvemos. Señores, aquí estamos de vuelta con todos ustedes y ahora para tratar nuestros temas migratorios, como siempre, de nuestra querida amiga y la licenciada Sara Espinosa, que muy bien sabe sobre estos temas que a ustedes le encantan, porque en algún momento de esos comentarios que ella hace puede tocar una situación que le esté pasando a usted. Querida Sara. Hola Mayra. ¿Cómo estás? Muy bien, por la muy gracia sexy, de Dios. Elegantemente vestida. Ay, gracias, un chipito de calor y estar así como toda fresquecita, tú sabes. Cae muy bien. Cae muy bien, Mayra, así es. Nosotros vamos a entrar en FAP inmediatamente, señores, porque en esta semana salió el boletín de visa del mes de julio 2025. Sí, el boletín de visa ya llegó. Lo que la gente que tiene sus casos pendientes espera mucho este boletín. Claro que así sí. que arranquemos de una vez. Vamos a arrancar en FAS, señores, aquellas personas que están atentos porque tienen una petición migratoria, y usted sabe que el boletín de visa es nuestra arma de reglamento. O sea, es lo que le permite a usted saber cuándo va a empezar sus 6 pasos de la tabla B y cuándo usted puede recibir su cita para entrevista consular con la tabla A. Y yo voy a ir directamente ya con los avances del boletín de visa, señores. Y los avances del boletín de visa me dice que en la tabla A hubo grandes avances, pero grandes avances. Y le voy a decir rapidito así. La categoría F1 avanzó 1 mes y 1 semana. La categoría F2A, señores, se coronó esta categoría. 8 meses tuvo de avance. La categoría F2B tuvo un avance de 23 días y la categoría F3 1 mes y 1 semana. Señores, la categoría F4 no avanzó en esta oportunidad de la tabla B. Así que aquellas personas que están atentos para recibir próximamente una entrevista consular, preste mucha atención con lo que le voy a decir. Aquí vemos que en la tabla A, que es la tabla de acción final, aquellas personas con fecha de prioridad F1, de la categoría F1, con fecha de prioridad 15 de julio de 2016. Categoría F1, fecha de prioridad 15 de julio de 2016, es lo que se va a percibir para el boletín de visa del mes de julio. Recuerden que el boletín de visa que se está trabajando actualmente es el boletín de visa del mes de junio. Y ya cuando entre el mes de julio, pues usted ya va a estar bien atento con estas informaciones. Y voy a continuar inmediatamente. Categoría F1, 15 de julio de 2016. Esa fecha de prioridad téngala en cuenta porque van a estar trabajando con el 15 de julio de 2016. Categoría F2A, 1 de septiembre de 2022. Categoría F2B,
el 15 de octubre 2016 y categoría F3 1 de agosto 2011. Y como la categoría F4 no avanzó, sigue con el 1 de enero 2008. Voy a decir rápidamente qué pasó con la tabla B. La tabla B en esta oportunidad solo tuvo un avance en la categoría F2A. Avanzó esta categoría F2A para aquellas personas que están esperando este boletín de visa de la tabla B, que van a iniciar sus 6 pasos, o Mayra, que van a hacer ajuste de estatus. Solamente la categoría F2A avanzó. Y ya cerrando aquí con el boletín de visa, que me quedan pocos minutos, yo voy a decir algo muy importante, Mayra. Vamos a ver. ¿Por qué es importante, valga la redundancia, usted tener una asesoría previo a una tramitación migratoria, especialmente de petición de residencia? Porque esas informaciones que se le van a dar a usted o que usted va a recibir en esa asesoría van a ser crucial para su tramitación migratoria. Ahí usted va a aprender o le van a enseñar, usted va a conocer a qué categoría usted va a pertenecer, el tiempo de procesamiento, cuáles son los documentos que se requieren. Le van a explicar a usted muchas informaciones que usted debe de tener y de saber en ese trámite correspondiente. ¿Por qué le digo esta información? ¿Por qué le expreso esta información tan importante? Bueno, muchas personas desconocen totalmente cómo está su tramitación migratoria. Si tienen una petición de residencia, no saben cuál es su categoría de visa, Mayra. No saben el tiempo que puede llevarle su petición. Desconocen eso totalmente. No tienen conocimiento de cómo van a dar seguimiento. Y por eso yo le digo a ustedes que tienen que prestar mucha atención en una petición migratoria. Así que si usted quiere tener esa información del conocimiento de su petición migratoria, señora, ahí están los teléfonos. 809-534-8459 y 809-670-7011, y está también el correo y las redes sociales en Instagram. Señores, comuníquense. Pues Sara, nos terminamos y nos vamos y venimos con nuestra querida Mirla Germán Galvez y sus temas de etiqueta y protocolo. Hoy nos trae consejos para usted como dama, dirigirse bien en una sociedad. Ya venimos. Hoy vamos a continuar con algunos consejos para que usted, dama, se vea elegante o actúe de una manera elegante. Quiero iniciar primero con el perfume. He visto que muchas nos ponemos el perfume así, aquí y frotamos. No lo ponemos, pero nada de flotarlo. Igual que nos bañamos en él, echamos por todas partes. Lo ideal es que usted coge el perfume, lo eche al aire y usted una vez se ponga en este lugar para que el aroma le llegue a todo el cuerpo. Quiero decirle cómo he visto que las damas se ponen y se quitan los sacos. Primero he visto que se lo ponen así. En actividades se ponen el saco así y se lo quitan también así. Usted debe hacer lo correcto. Primero nos vamos con una manga, pero de manera ligera, ¿verdad? Normal, usted se pone después la otra manga, así no estamos poniendo el saco correcto. Y para quitárnoslos, miren cómo hacemos. Podemos echar un poquito hacia detrás. Entonces después, miren cómo él va cayendo ligeramente, cae ligeramente. Lo agarramos, lo doblamos y lo ponemos en nuestra mano, en nuestro brazo izquierdo. Otra cosa que he visto en unas damas es al subir y bajar las escaleras. Si vamos a subir escalera, no lo hacemos así. Primero, subir las escaleras, iniciamos con el pie derecho, después el izquierdo, derecho, izquierdo. Lo mismo si usted va a bajar las escaleras o una escalera, primero el pie derecho, después el pie izquierdo. Y por último quiero decirle, porque he visto eso mucho, las damas con vestido.
como que se sientan. He visto los otros días, el otro día tuve una actividad y vi a una persona sentada de esa manera, con un vestido. No, tenemos vestido, siempre nos vamos a poner así. Fíjense cómo están los pies. Lo ponemos así las piernas. La podemos cruzar. También usted puede ponerla así, de este lado, pero siempre recta. ¿Usted está viendo? Nunca abra las piernas cuando usted tenga vestido, ni esta posición. Así que ya, estos son consejitos que quiero que ustedes tengan pendientes y en la próxima vamos a continuar con más. Así que continúen con Entérate con Mayra. Bueno, y con esos efectivos consejos de Mirla Germán Gálvez, mi querida Sara, nosotros hemos concluido felizmente por el día de hoy este espacio Entérate con Mayra a través del canal 19 de Cinevisión para toda la República Dominicana y para los Estados Unidos y más a través de Dominican Network. Así es que, Sarita, bye bye.